Ok, voy a compartir mi pantalla y como somos de la alabanza, pues vamos a adorar, ¿no? Entonces, vamos a adorar solo y después comenzamos. Mis ojos, mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume a cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, 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 me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor
Amén. Muy bien. Brian, ¿podrías orar? Ahí voy. Bueno, Señor, en esta tarde, noche, te pido, Padre, que el mensaje que Dani nos va a compartir llegue a nuestros corazones, Padre, y que podamos procesarlo de una manera adecuada y conforme a todo lo que tú nos quieres comunicar, Dios, que podamos poner en práctica todas las enseñanzas que tú nos has dado y nos has dejado, Padre, para que nosotros seamos mejores en todo aspecto, Señor, y que cada vez podamos rendirte más honor y gloria a ti, Padre. Por favor, cuida nuestros pensamientos, Señor, y ayúdanos a discernir mejor entre las cosas que son buenas y lo que tú necesitas que nosotros hagamos, Padre, para que tu reino se expanda sobre toda la tierra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. 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 Ok, hoy vamos a ver algo que se llama la Iglesia Santa. Se quita esto. Muy bien. Ok. Ahí apunten el título. La Iglesia Santa. Al observar la forma en que la Iglesia se desarrolló a través de sus etapas iniciales, como lo vieron la clase pasada, en el Antiguo Testamento hacia el cuerpo que Jesús aprobó en el Nuevo Testamento, es claro, voy a leer esta parte, que la Iglesia está completamente autorizada por Dios. La Iglesia existe debido a que Dios quiere que exista y porque le sirve para un propósito. No es una invención humana y no es una corrupción de la religión bíblica. Es la novia y el cuerpo de Cristo, amada por Dios y dedicada a su servicio y gloria. Bueno, con esto empezamos y podemos comenzar con la parte de qué es la Iglesia Santa. ¿Ok? A través de la Biblia, muchas palabras diferentes son usadas para referirse a la idea de santidad. ¿Tú tienes alguna idea, no sé, Yael, acerca de lo que significa santo? Me parece, no me acuerdo bien, pero era relacionado con justicia o con algo bueno, no me acuerdo bien. Ok, por ahí vas. Tú, Tony, hola, Tony, ¿tú sabes qué significa santo? Creo que no está Tony. Tú, Brian, ¿tienes alguna idea? Que, no sé, puede ser que pertenece a Dios o que es hecho por Dios. Algo como una palabra que se dice como apartado. Pero bueno, Ajá. ahorita vamos a ver ese tipo de cosas. Por ahí va. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como santa o santificada. Y los que son parte de la iglesia son llamados santos. O sea, nosotros somos llamados también santos. Estas tres palabras, santa, santificado y santo, vienen de la misma raíz en griego. Ahí, aquí pongan mucha atención. Estas tres palabras, santa, santificada y santo. Santa se traduce del adjetivo agios. Santificada viene del verbo agiazo, que significa hacer santo. Y santos viene del sustantivo agios, que significa el que es santo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento también están los mismos conceptos y son representados por palabras hebreas. El adjetivo kadosh. Perfecto, gracias, Clau. Es algo apartado para Dios, es una parte de santo. El adjetivo kadosh, que significa santo, y el verbo kadash significa hacer santo, y el sustantivo kodesh
que significa el que es santo. Estos términos, recuerden, van a estar, creo, en sus apuntes, en sus exámenes, entonces ahí tratan de apuntarlo. En griego es agiaso y agios. En hebreo es kadosh, kadash y kodesh. ¿Puedo cambiar de página? No, espera. Aquí. Nada más las letras en negrito. Son como palabras claves. ¿Listo? Ok, vamos a darle. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de santidad, muchos cristianos piensan que la santidad es algo que distingue a Dios de sus criaturas. Se ha dicho muchas veces que la santidad de Dios es su cualidad de ser enteramente otro o enteramente diferente de sus criaturas. Pero esta no es la única forma en que la palabra santo es usada en las escrituras. O sea, Dios es santo, pero eso no es el único término. La Biblia también se refiere a las escrituras y objetos como santos cuando ellos tienen cualidades especiales que reflejan la propia santidad de Dios. Y este es el sentido que el credo de los apóstoles, lo que hemos visto, usa cuando se refiere a que la iglesia es santa. ¿Ok? Consideremos la idea de que la iglesia es santa en dos partes. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la explicación de esta clase? Bueno, va a ser en dos partes. Primero, exploraremos la definición de la palabra santa y segundo, usaremos esta definición para identificar al pueblo que es santo. Así es que empecemos con la definición bíblica de santidad. Es bien importante porque nosotros que estamos sirviendo en la alabanza y bueno, estamos relacionados con el servicio nosotros, estamos apartados por un servicio especial para Dios, pero también debemos de hacer otro tipo de cosas y ahí viene. En las escrituras, el concepto de santidad es complejo. Podemos decir que cuando la Biblia se refiere a alguien o algo como santo, la idea más básica es que esto es algo moralmente puro. Y en un sentido relacionado, santo también describe a la gente y cosas que son apartadas para un uso de servicio especial para Dios. ¿Ok? Ahora vamos a describir la parte de ser moralmente puro. Cuando decimos que algo o alguien es moralmente puro, queremos decir que es libre de pecado y corrupción. En el sentido de pureza moral, la santidad tiene como raíz el carácter de Dios. ¿Ok? La escritura describe a Dios como el santo en muchos pasajes, tales como Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 22, o Proverbios, capítulo 9, versículo 10, o Isaías, capítulo 30, versículos 11 al 15, y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Estos son versículos base, por eso los puse aquí. Ahora, ¿pueden leer, por favor, para ejemplificar Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22? El que quiera. ¿Quién dice yo? Tony se ve así bien animado. Muy bien, Tony, gracias. Vale.
Espérame. ¿Ya me escuchó? Sí. Es que se me está trabando la lap y no puedo desbloquear luego el audio. Ah, ok. No, ahí te escuchas muy bien. Ok. ¿A quién has injuriado y a quién has blasfemado? ¿Y contra quién has hablado alto y has alzado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Muy bien. Aquí vemos cómo hablan acerca de que Dios es santo. Por ejemplo, puedes leer, por favor, Brandon, Isaías capítulo 30, versículo del 11 al 15. Ahí está Brandon, sí, ¿verdad? Dijimos Isaías capítulo 30. Capítulo 30. Ok, ahí estás, A ver, Brandon. ahí Ah, va, ok, ahí va, ahí ya. va. Vale. Este, háganse a un lado, apártense de nuestro camino, alejen de nuestra vista al Santo de Israel. Por eso el Santo de Israel dice así, ya que ustedes han rechazado esta palabra y confían en la violencia y en la iniquidad y se apoyan en ellas, este pecado será para ustedes como una grieta que se extiende por un alto muro hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Y este se resquebrajará como una vasija de alfarero, que sin misericordia la hacen pedazos, a tal grado que de entre los añicos no se encuentra un solo tiesto para sacar fuego del hogar ni agua del pozo. Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel. La Perfecto. salvación de ustedes, me falta un poquito. Sí. La salvación de ustedes depende de que mantenga la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí, pero ustedes no quisieron obedecer. Ok, vemos este tipo de palabras como las escrituras, muchas gracias, Brandon, hablan Sí. del Dios como santo. Un ejemplo también yo les voy a dar, está en Isaías 6, versículo 3 al 7. Dice así, está en la pantalla, los serafines el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice el doctor J. Ligon Duncan III, no es solo que Dios es infinito y nosotros finitos, pero que Él es moralmente otro diferente a nosotros. En Él no hay obscuridad ni sombra. En Él no hay impulsos malvados o inclinación a hacer lo que está mal. En Él no hay el más mínimo indicio o deseo de hacer el mal. Entonces, debido a que Dios es absolutamente santo, cualquier cosa pecaminosa que entre a su presencia inmediata es sujeto a su juicio e ira. Hay ciertos pasajes como Primera de Samuel capítulo 6, versículo 20, Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 3 y Hebreos capítulo 12. Aquí está. Perdón. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14, que aunque Dios puede retener su juicio por un tiempo, su santa presencia destruirá a aquellos cuyo pecado no es cubierto, y como resultado cualquier persona o cosa que entre a su presencia primero debe de ser hecho santo, como lo vimos aquí. Isaías fue santo cuando esas tenazas con ese carbón ardiendo fue tocada en sus labios, ¿no? Y su culpa fue quitada.
en ese tiempo. En este pasaje, Isaías temió que él podía ser destruido delante de la presencia especial de Dios Santo, debido a su pecado o su culpa. Entonces el serafín, uno de los ángeles de Dios, pues limpió, ¿no? Sus labios. Y al ser limpiado, Isaías fue purificado del pecado, fue hecho santo, o sea, fue hecho apartado. Y debido a esta nueva santidad, él fue capaz de estar delante de la presencia de Dios sin estar bajo juicio. ¿Ok? Entonces, como observamos en Isaías 6, la santidad de Dios es uno de sus atributos comunicativos. Así póngale, un atributo que lo caracteriza perfecta y completamente, pero que también caracteriza a sus criaturas de diversas formas. La naturaleza comunicable de la santidad se halla detrás de muchos mandamientos bíblicos para que los creyentes sean santos, como Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Ok? A ver si quieren, pueden leer por favor Efesios 1, versículo 4. ¿Quién más? Lalo. Sí. Es 4:1, ¿verdad? O 1:4. Efesios 4, Efesios 1:4, perdón. Ok. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así es. O sea, esto es muy importante. Muchas gracias, Lalo. Debemos esmerarnos en ser moralmente puros tal como Dios es. Por supuesto, por nuestras propias fuerzas no podemos tener éxito en este esmero, pero Cristo mismo tiene una pureza perfecta moral y cuando estamos en él, su justicia es acreditada a nosotros y somos contados como seres absolutamente puros, completamente libres del pecado y la corrupción. Por eso ya nos podemos acercar a él. Denme solamente un pequeño instante, dejen, cierro mi puerta. Ok, entonces nosotros, así como Dios es santo, nosotros debemos de ser santos, o sea, debemos de ser puros moralmente. Gracias, papurro. ¿Mandé? Ok, muy bien. El segundo aspecto de nuestra definición de la palabra santo es que describe tanto a personas y cosas que son apartadas para un uso de servicio especial para Dios. Ya vimos que debemos ser santos significa ser moralmente puro y también ser santo significa ser apartado para un uso de servicios especial para Dios. Y aquí yo entré en controversia y ahorita ustedes, no sé, al momento de expresarlo, también ustedes entrarán un poquito. Pero bueno, ejemplo. Un momentito. En este sentido, hay cosas que pueden ser santa incluso si no son moralmente puras. Por citar un ejemplo, escuchemos lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. El marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula y la mujer incrédula en el marido. 1 Corintios 7, 14. Aquí Pablo dice que cuando un creyente se casa con alguien incrédulo, la persona incrédula es santificada, o sea, apartada para un uso especial para Dios. O como otras traducciones lo ponen, el incrédulo es hecho santo. La idea es que la persona incrédula es identificada con Dios y hecha útil para su servicio, incluso cuando no han sido moralmente purificadas por Dios en Cristo. Algunos cristianos pueden encontrar extraño el pensar que Dios aparta personas imperfectas e impuras para su servicio.
pero si pensamos en ello, la Biblia provee muchos ejemplos de personas incrédulas que Dios apartó para llevar a cabo su voluntad. Probablemente el más claro ejemplo de este hecho es cuando Judas traicionó a nuestro Señor Jesús. Como Jesús mismo lo enseñó, Judas fue escogido para ese propósito. Y su traición resultó en la ofrenda más pura y santa nunca antes rendida a Dios, la preciosa muerte de su Hijo. Y si Dios es capaz de usar a incrédulos malvados en su servicio, ¿cuánto más Él puede ser glorificado por el servicio especial de los santos que lo aman, de los santos que sí están limpiándose y están queriendo ser puros? Ok, ahora, como hemos visto, el concepto de santidad tiene muchas dimensiones en la Biblia. Debemos ser cuidadosos para entender lo que la Escritura enseña cuando usan la palabra como santo o santificado o incluso las descripciones de los santos en la iglesia. Algunas veces la Biblia llama la atención al hecho de que verdaderos creyentes en la iglesia son moralmente puros debido a que se les ha dado la santidad de Cristo. En otras ocasiones se refiere a que gente ha sido apartada del mundo para un servicio especial para Dios, incluso si no son verdaderos creyentes. Estas son teorías también, y en algunos casos se refiere a la idea de que verdaderos creyentes han sido apartados para un servicio especial para Dios. Aquí sí, si gustan apuntar esta parte porque es súper importante. Cualquiera que sean las descripciones que le estoy dando con anterioridad o anteriormente, lo que sí sabemos es que todo lo que es santo es especial para Dios. Reverenciamos el nombre de Dios, rehusamos tomarlo en vano debido a que es santo, nos sometemos a la Biblia debido a que la santa palabra de nuestro santo, es la santa palabra de nuestro santo Dios. Respetamos y nos esmeramos por la pureza moral en cada aspecto de la vida, sabiendo que nuestro Señor nos llama a tener vidas santas. Dios de verdad que nos está llamando a tener vidas santas. Y participemos y nos sometamos a su santa iglesia. Donde sea que encontremos santidad, reconocemos la mano de Dios y tomamos un cuidado especial para tratar con un respeto santo. Ok, entonces ahora que ya di la parte de definición de santo, que es el ser moralmente puros y que son apartados para un servicio especial para Dios, vamos a explorar la identidad del pueblo que es santo, o sea, de nosotros y también del pueblo de Israel. ¿Ok? Hablando en términos, bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Sí entendieron los dos conceptos de santidad? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Con una manita? Ok. ¿Cuál sería el primer concepto, Tony? A ver, ya. El primero que habías dicho, ¿no? El de moralmente puros. Así es, ser moralmente puros, esa es la primera definición. Muchas gracias. ¿Y el segundo Sí, cuál sí. sería, Abraham? En lo espiritual. Bueno, Que es santo también significa ser apartado para un servicio especial para Dios. Ese es el segundo. ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces, tengan en mente esto porque es bien importante para este segundo aspecto. Hablando en términos generales, la Biblia se refiere al pueblo como santo cuando ha sido apartado del resto del mundo, con el propósito de ser útiles para un servicio especial para Dios. Por ejemplo, toda la nación de Israel en el Antiguo Testamento era regularmente llamado santa. De hecho, hasta ahorita dicen, no, es el pueblo de Israel es el pueblo santo, ¿no? Es el pueblo apartado, debido a que Dios tenía un pacto con la nación.
vamos a ver esto en pasajes como Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. ¿Puedes leerlo, Yael, porfas? Ahí tengan a la mano su Biblia y busquemos eso. ¿Me puedes volver a decir qué versículo, perdón? Claro que sí. Es Éxodo capítulo 19, versículos del 5 a 6. Espérame. Dice, ahora pues si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, muchas gracias, Fer. Bueno, ahorita ya buscas otra. Muchas gracias. Ahora, esto lo vemos como el pueblo de Israel es llamado santo debido al pacto, pero también podemos observar en la iglesia del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 72, habla de Jesús viniendo a cumplir el santo pacto de Dios y debido a que la iglesia es vista como el renovado y restaurado Israel del nuevo pacto. Puedes buscar ahora sí, Yael, por favor, Lucas capítulo 1 y versículo 72. Sí. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Perfecto, gracias. Ok, ahora yo les voy a dar otro ejemplo. Ok, dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, en nación santa y pueblo adquirido por Dios. Vemos como aún en el Nuevo Testamento también llama santo, una nación santa. Aquí Pedro está citando diversos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la santidad de Israel y los aplica a la iglesia. Su punto es que la iglesia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ha sido el mismo y único grupo santo. Entonces, ahora sí que la iglesia, como hemos observado, no todos en Israel o en la iglesia del Antiguo Testamento eran verdaderos creyentes. Ahí viene lo bueno. Incluso fueron considerados santos debido a que fueron parte de la comunidad del pacto de Dios. Esto es el pueblo que estaba en el pacto de Dios. Para aquellos en la comunidad del pacto que sí creían, su santidad excedía la santidad de los incrédulos. Los incrédulos eran santos solo porque ellos habían sido apartados por Dios. Pero los creyentes eran santos no solo porque fueron apartados, pero también porque en Cristo ellos eran moralmente puros y obedientes a Dios. Eso está en letras negritas, por si lo quieren anotar, va a ir en su examen. Por supuesto, la meta era siempre que la comunidad del pacto entera creyera, para que todos fueran fieles a Dios y vivieran vidas moralmente puras. ¿Ok? Entonces, una forma útil de pensar acerca del pueblo santo puede ser hallada en la distinción tradicional entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, ahorita vamos a pasar a esta parte, la iglesia visible y la iglesia invisible. Porque a lo mejor el pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo santo o apartado, pero hay muchos que no son salvos. Igual en la iglesia del Nuevo Testamento, bueno, en la iglesia actual, puede ser que haya muchos que están dentro a lo mejor del pacto, pero no tienen una fe salvífica como lo hemos visto anteriormente. Ahora,
Entonces vamos a ver bajo este concepto la iglesia visible. ¿Ok? La iglesia visible se refiere a la iglesia que podemos ver. Obviamente es visible, o sea, es lo que todos los domingos vamos y tratamos a cada persona, ¿no? Y hoy le decimos, hola hermano. Dice el doctor Mark Strauss, la iglesia visible es aquella que declara ser la iglesia alrededor del mundo. Todas las denominaciones que declaran seguir a Cristo, declaran seguir el propósito de Dios y su palabra en el mundo en el día de hoy. Eso incluye a múltiples denominaciones, incluye a aquellos que no se identifican con una denominación específica, la iglesia online, no sé, todos los que llegan y se conectan a las transmisiones, todos los que se consideran ellos mismos ser seguidores de Cristo. ¿Ok? En cualquier momento, la iglesia visible incluye a todos los que regularmente se reúnen y forman parte de una iglesia, independientemente de su condición, de sus corazones. Hay diversas maneras en que la gente puede llegar a ser contada como parte de la iglesia. Ellos pueden ser confirmadas en el pacto de Dios como en el bautizo. Los que dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya soy de la iglesia, ya me bauticé, porque hay personas que hacen ese rito y dicen, ya soy parte de la iglesia. O las personas del Antiguo Testamento, los que decían, bueno, yo soy parte del pacto, porque a mí me circuncidaron en el 8º día, ¿no? Y ya creen también que son parte del pacto y también de la salvación de Dios. Pero bueno, ellos pueden tener o profesar una fe también en Cristo y decir, yo creo en Jesús. Bueno, en las iglesias que no mantienen también una membresía oficial o que no practican ritos que confirman el pacto, como el bautismo, pueden ser contadas como miembros del pacto simplemente porque regularmente se sometan a la enseñanza de la iglesia. O sea, las personas que van cada domingo a la iglesia. O como Pablo lo enseñó en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Ellos pueden ser simplemente tener un cónyuge o un padre creyente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la nación entera de Israel era parte de la iglesia, a pesar de que no todos tenían una fe salvífica. Por lo menos todos ellos estaban presentes dentro de la nación. Más allá de esto, como Dios había instruido en Génesis capítulo 17, todos tenían que haber sido confirmados en el pacto de Dios a través de la circuncisión de los hombres. Ahora, en el Nuevo Testamento observamos algo similar. Cada persona que era parte de las reuniones en la iglesia era contada como parte de la iglesia. Esto incluía a todo aquel que profesaba su fe, los hijos, los cónyuges. Imagínense la iglesia. Muchas veces sus siervos, aún también iban los esclavos de los jefes. Y bueno, por ejemplo, cuando Pablo escribió las cartas a varias iglesias, el que quería que estas cartas se leyeran a todo aquel que estuviera directamente asociado con la iglesia. Y como podemos ver a través de sus exhortaciones a los cristianos al probarse a sí mismo para ver si realmente tienen fe, Pablo esperaba que hubiera incrédulos dentro de la iglesia. Vemos esto en pasajes como en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. A pesar de que toda la iglesia visible, pues nos tratamos como hermanos, Pablo en sus cartas dijo, ¿sabes qué? Pues sí, léansela a todas las personas de la iglesia, pero en realidad no toda la gente es un creyente verdadero. Y eso también pasa en la actualidad. Vamos a ver un ejemplo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Lo podrías leer? ¿Quién será? Claudia. ¿Corintios qué? Perdón. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 13:5. Ahí voy, ¿eh? Sí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Nada más?
¿El 6 también? No, así está bien, gracias. Aquí deja bien claro esta parte, ¿no? Hay que probarse, examinarse si estamos realmente y que tenemos una fe genuina. Y esto porque no nos vaya a pasar lo mismo que al pueblo, ¿no? De Israel, que creemos que estamos en el pacto, pero todavía necesitamos un poco más. Yo sé que, bueno, y al hablar de esta parte de la fe, necesitamos decir, ok, creo en Cristo, pero necesito, al momento de ir santificándome, voy a ser completamente puro delante de Él. Ok, por citar un ejemplo, escuchamos las palabras que aparecen en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Si, cuanto mayor castigo penséis que me será el que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es bien interesante porque como Jesús decía que había trigo y cizaña en Mateo, mismo Pablo y Mateo mencionan que no sacar a los incrédulos fuera de la iglesia, pero observamos el énfasis y las advertencias en contra de quebrantar el nuevo pacto, como este versículo. ¿Ok? Entonces hay que examinarnos, examinar nuestra fe. En este versículo, el autor de Hebreos indicó que era posible el rechazar a Cristo después de haber sido santificado en el pacto de Dios. Y como el resto del capítulo lo hace claro, el castigo que se mencionó aquí es el eterno sufrimiento en el infierno. No estoy hablando que la salvación se pierde. Estoy hablando de las personas que después de conocer a Cristo son parte del pacto, pero en realidad pisotearon la sangre de Cristo, ¿no? Iglesia, ahora vamos a hablar con este aspecto, la parte de la iglesia invisible. La iglesia invisible son todos aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la salvación. Digamos que es la verdadera iglesia. ¿Ok? Dice aquí, la iglesia invisible está compuesta solamente por aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la salvación. Por esta razón es algunas veces llamada la verdadera iglesia. Podemos pensar que la iglesia invisible es un pequeño grupo de personas que existe dentro de la iglesia. Y generalmente tratamos a la mayoría de las personas en la iglesia visible como si fueran todos realmente salvas, dándoles el beneficio de la duda. Pero la realidad es que solo Dios puede ver el corazón, tal como los vemos en las escrituras en pasajes como Salmo 44, 21. ¿Alguien podría leerlo, por favor? En lo que yo conecto a mi computadora, porque se le va a acabar la pila. ¿Nadie? Brian, ¿quieres? 44:21. Por favor. Con toda seguridad, Dios lo habría sabido porque conoce los secretos de cada corazón. ¿Sí es ese? Sí, así es. Entonces, también en Hechos capítulo 15 está un ejemplo de las personas que realmente conoce Dios en su corazón y como resultado en esta etapa de la historia, solo Dios puede identificar la iglesia invisible con completa certeza, aún y cuando nos enfocaremos principalmente en la iglesia invisible, así como existe en la tierra en cualquier momento, es importante reconocer que la iglesia invisible también incluye a cualquier creyente que ha vivido. ¿Ok? Toda la iglesia invisible es
todos los creyentes que han muerto en Cristo y que a través de su vida se fueron haciendo moralmente puros. ¿Ok? Usualmente la escritura se dirige a la iglesia visible más que la invisible. Pero generalmente da a la audiencia el beneficio de la duda con respecto a su salvación. Déjenme checar esta parte. Ya, no sé si ya les dije eso. Hay algunas excepciones notables a esto, tales como 1 Corintios capítulo 5. No. Y de Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Y en alguna de las cartas a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y 3 no son muy optimistas acerca de su audiencia. Pero en general, el autor de la escritura esperaba que sus lectores creyeran y confiaran en Dios y lo obedecieran fielmente. La meta era que todos probaran ser fieles para que la entera iglesia visible fuera parte de la iglesia invisible. Cuando Jesús regrese, Él purificará completamente a su iglesia. Él removerá a todos los incrédulos de ella para que la iglesia invisible sea idéntica a la iglesia visible. Por ejemplo, Mateo capítulo 7. ¿Puedes leerlo, Brandon? Vamos a dar un ejemplo. Versículo 21 al 23. Ok. Dice, Jesús les respondió, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. No, creo que no es ese. ¿No es ese? No, es Mateo 7, 21. 7. Perdón, escribí el 21. Ok. Mateo. Ok, 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Uy, esa palabra está muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, Brandon. Sí. Porque vemos aún personas servidoras en la iglesia que le dirán Señor, Señor, y bueno, no entrarán al reino de los cielos. Pero bueno, el hecho de que actualmente exista una iglesia invisible dentro de la iglesia visible tiene implicaciones importantes por todo aquel que afirma ser cristiano. Y una de esas grandes implicaciones es que la iglesia necesita escuchar el evangelio regularmente. Sabemos que hay incrédulos en la iglesia visible, aún servidores. Y eso significa que la membresía en la iglesia no es garantía suficiente para nuestra salvación. Y por esta razón tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir discipulándonos para ser parte del pacto, personas apartadas para Dios y personas que moralmente estamos haciendo lo posible para ser puros. Tenemos que asegurarnos de que los incrédulos en nuestras congregaciones también sean invitados a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿no? Que tienen que recibir al Señor, confesarlo con su boca, creerlo con su corazón, vivir vidas nuevas, al igual que en el servicio, que estamos arriba en la alabanza, no podemos seguir a lo mejor con nuestras mismas maneras de pensar, sino que tenemos que hacer lo que dice la Biblia, pensar lo que dice la Biblia, comportarnos como dice la Biblia. Por eso es tan importante que aún siendo servidores, seamos esas personas que
procuramos ser moralmente puras. Cuando el credo de los apóstoles afirma que la iglesia es santa, quiere decir que la iglesia está en un pacto con Dios. ¿Ok? Esto es que es apartada como el pueblo especial de Dios y dedicada a su servicio. Esa es una parte, pero también quiere decir que la meta final de la iglesia es la pureza moral, e incluso que la experiencia presente de los creyentes en la iglesia los oculta en la pureza moral de Cristo. Entonces, más allá de esto, mientras nos sometemos nosotros mismos a los mandamientos del Señor, somos constantemente purificados del pecado que cometemos, llevándonos cerca a la meta de la perfecta santidad que Dios ha impuesto en nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de estar en ese proceso, santificándonos y con ese temor reverente. Aun cuando servimos al Señor en la alabanza y nos subimos a la plataforma, que es lo mismo estar arriba que estar abajo, pero he aprendido que aún, como lo vimos en esta clase, Dios puede usar a los incrédulos, pero en realidad en su corazón puede ser que no tengan esa convicción de decir, ¿sabes qué? Voy a ministrar al servicio del Señor. Voy a servirlo hoy en la alabanza. Voy a darle mi mejor adoración, pero con mi manera de vivir, porque previamente en la semana ya viví una vida que constantemente está pensando en Dios, está queriendo agradar a Dios y está queriendo santificarse. Entonces, cuando ustedes suban a la alabanza o cuando suban ahí a cantar o a tocar o a ministrar, por ejemplo, en las letras, digan, Señor, tú eres un Dios santo que mereces lo mejor, porque aún en Isaías 6 decía, los serafines decían, tú eres santo, santo, santo. Piensen en esto cuando se suban o cuando sirvan al Señor o cuando estén en esta parte. Piensen que Dios es un Dios santo, que ustedes están apartados para un servicio especial para Dios y que su meta es que deben tener una pureza moral, o sea, deben de ser perfectos. Una frase que dio Brandon una vez, hace tiempo, creo que le decía a Brenda, que todos decían, ay, pero no seas tan radical o no sé, porque Dios nos perdona, Dios nos da gracia y todo eso. Pero él decía, sí, pero Dios sí nos pide que seamos perfectos. O sea, Dios sí nos pide que seamos perfectos en la parte de nuestra pureza. Y yo sé que no vamos a llegar a ser perfectos en el transcurso del tiempo, pero también es una decisión el poder decir, Señor, guíame, quiero ser puro delante de ti. Levanto mis manos de verdad, de manera santa, porque toda la semana, aunque la mejor pequé una vez, pero volví a pedir perdón, me arrepentí y tuve esta parte, esta condición de mi corazón de levantar mis manos santas, de saber que estoy apartado para algo especial y de que tú me estás santificando. Entonces, o nosotros que servimos en esta área, tienen que tener esa parte, ese temor reverente al Señor. Y bueno, poco a poco vamos a ir siendo más santos, más puros de manera moral. ¿Hasta aquí tienen una duda? No. No, ninguna. Hola, hola. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Es un tema bien complejo. Me la pasé estudiando un montón de tiempo, pero creo que estos son los dos puntos más importantes. Y traté de resumirlo. Ustedes están apartados para Dios y
y su meta final es que tengan pureza moral en su corazón, que tengan ese corazón para decir, ¿sabes qué? Señor, necesito santificarme constantemente. Hace tiempo tuve la oportunidad de, bueno, ya cuando estaba en esos eventos de jóvenes, escuché a un joven que dijo, bueno, que la verdad estaba pecando deliberadamente. Y entonces decía, pero bueno, es que yo lo hago también porque, ay, tranquilo, porque Dios me perdona y Dios me da gracia. Y sí, la verdad, Dios perdona y Dios da gracia, pero lo estaba haciendo de manera deliberada. Yo pido por misericordia también por él, porque, o sea, de un pecado lo estaba llevando a otro, a otro, a otro, a otro, y a veces ya su conciencia a lo mejor se puede, digamos que, pues, volverse totalmente fría, y ya pecan así deliberadamente. Entonces, ese tipo de personas tal vez no tiene esta enseñanza en su corazón, o no tiene esa convicción de que sí, yo soy de parte de Cristo porque la verdad me conviene, porque no me voy a ir al infierno, como dicen, pero pues sigo haciendo lo mismo de siempre. Entonces, es igual lo mismo que en el Antiguo Testamento. Ah, pues yo soy del pueblo de Israel, estoy circuncidado el 8º día. Soy tanta cosa, ¿no? Pero en realidad no tienen esa actitud en su corazón de ser más como Jesús, esa meta. ¿Ok? Entonces esa sería la conclusión. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si no tienen una duda, estamos terminando. ¿Todo bien? Muy bien. Nada más nos envías la grabación, Dani. Sí, la voy a subir ahí a YouTube y ya les paso el link. Porfa, ¿no? Porque mira, voy llegando. Sí puse Ok, atención, pero de todos modos quiero tomar notas. perfecto. Sí, y de todos modos, si quieren, les paso las diapositivas porque era mucha información. Ok, porfa. ¿Vale? Gracias. Entonces, Sí, tomen gracias. ahí sus apuntes porque les van a hacer el examen. Entonces, hablando de los principios básicos, la iglesia, ¿qué es santidad? Recuerden los términos que vimos, kadosh, kadash, kadesh, agios, agiazo, agios, y pueblo, el término de pueblo, la identidad del pueblo, la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, para que chequen ahí las diapositivas, ahí está todo. ¿Va? Vale. Pues cuídense mucho, estamos en contacto. Dios les bendiga. Sí, Dani, gracias. Bye. Nos vemos. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad que gracias.